Hoy vamos a hablar acerca del trabajo del psicólogo en lo que es el Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón. En este caso corresponde a la labor que realiza el maestro Adrián Hernández Osorno, quien trabaja en esta institución y él se encuentra en lo que corresponde al plantel Nezahualcóyotl. Para poder llevar a cabo esta entrevista, vamos a iniciar con lo que es su semblanza curricular. En este caso, me permito presentarles al maestro Adrián Osorno. Él es maestro en psicología clínica en la residencia en terapia familiar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en psicología con mención honorífica, egresado de la FES Zaragoza. Ha sido ponente en congresos a nivel nacional e internacional con diversos temas sobre familias y discapacidad. Actualmente trabaja en este Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil CRIT NESA Teletón, en el Centro de Atención y Capacitación Integral AC Cora, Educación Especial más AC. Es colaborador en Yoski AC como psicólogo clínico y educativo, además de colaborar en Alianza de Maestros, Delegación Nezahualcóyotl. Ha sido ponente con diversos temas sobre educación. Es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo con temas relacionados con la educación inclusiva y evaluación psicopedagógica. En este sentido, pues muchas gracias, maestro Adrián Hernández Osorno. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y conversando sobre todo contigo. Excelente. Pues mira, ¿te parece si empezamos? Me gustaría que nos contaras qué hace un psicólogo en este Centro de Rehabilitación Infantil, CRIT Teletón. Pues bueno, mi función es como psicólogo familiar. Yo me encargo sobre todo de los chicos, niñas y niños en la parte de atención temprana o estimulación. Chicos que tienen algún riesgo de daño neurológico o alguna condición de discapacidad. Las funciones del psicólogo familiar en el área de psicología y sobre todo en el área médica del centro de rehabilitación, van desde el acompañamiento en el proceso de duelo, apoyar orientando a las familias en la etapa de rehabilitación, en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con algún riesgo de alguna alteración en el neurodesarrollo. Apoyamos mucho en los temas de manejo de límites, manejo de conducta, crianza. Trabajamos con las dinámicas familiares y sobre todo favoreciendo el tema de la rehabilitación, ya que en ocasiones algunas dinámicas pueden llegar a ser una barrera que dificulte el tema tanto de la rehabilitación e inclusión de nuestros usuarios. Además, vamos trabajando sobre todo mucho con evitar o prevenir algunos factores de riesgo social que impidan inclusión de nuestros usuarios y de nuestras familias. Y pues acompañamos en en todo su proceso de rehabilitación e intervención y con las diversas dificultades o problemáticas que vayan surgiendo con ellos. Además, realizamos investigación en temas de calidad de vida, resiliencia y y vamos como acompañando sus procesos de la familia en todas sus etapas hasta llegar también al tema de inclusión escolar. Hacemos evaluación psicológica y evaluación del desarrollo y cognitiva para apoyar a nuestros chicos y nuestras familias en ese proceso de inclusión a la escuela. Excelente. Se nota que con todas estas labores que haces dentro de esta institución, el trabajo ha de ser sumamente arduo y complejo. No siempre es fácil trabajar con las familias y sobre todo cuando estas familias tienen hijos, hijas
niños, niñas, adolescentes con características que los hacen ser diferentes, ¿no crees? Y en ese sentido me gustaría que nos pudieras puntualizar en qué consiste este trabajo de la rehabilitación en la que participas como psicólogo. Claro que sí, pues bueno, el primer proceso de nuestras familias y de nuestros usuarios al llegar al centro de rehabilitación, desde el área médica se hace como una evaluación del usuario o del usuario para ver si es candidato o candidata para ser parte de la fundación. Posteriormente de esa evaluación por área médica, pasan a las diferentes áreas donde cada área, ya sea psicología, integración social, pediatría, médico acompañante, neuropediatría, etcétera, se realiza un proceso de una entrevista inicial, se van identificando eh, algunas de sus dinámicas, algunas problemáticas o dificultades por área, se proponen como objetivos a partir de lo mencionado en los manuales de la CIF y también desde un enfoque de derechos humanos. Posteriormente, nuestras y nuestros usuarios inician su proceso de rehabilitación y para ello tienen un equipo multidisciplinario que se va a enfocar en todo su proceso, que ese equipo multidisciplinario incluye un médico acompañante, un psicólogo familiar, un integrador social, terapeutas físicos, terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional y el pasar a las diferentes áreas como neuropediatría, pediatría, nutrición, comunicación humana, paidopsiquiatría, y todos vamos comunicando cómo va cada una de nuestras familias y cada uno de nuestros usuarios en su proceso de rehabilitación y cómo van consiguiendo esos objetivos iniciales. Pasan a diferentes bloques, ya sea tanto de terapias como también de psicología para trabajar esos objetivos. Los objetivos se van modificando y van cambiando conforme va avanzando también la rehabilitación. Posterior, ya cuando pasan a ese bloque, vuelven con la médico acompañante. La médico acompañante es una evaluación de cómo va la familia y vuelve a poner otros nuevos objetivos. La familia conoce hacia dónde va el proceso de rehabilitación y hasta que se alcancen los objetivos iniciales que se plantearon. Nosotros en área de psicología, para el trabajo con las familias, tenemos desde la parte de las sesiones a nivel como individual, tenemos la parte también de la evaluación de nuestras y nuestros usuarios. Además trabajamos mucho en sesiones grupales con diferentes temáticas, ya sea como, por ejemplo, manejo de duelo, hacemos un grupo de hermanos cada año, un grupo de abuelitos, un, un grupo para el conocimiento del desarrollo, manejo de límites, etcétera, para también a partir como de esas sesiones grupales se generen diversas redes de apoyo y favorezca la rehabilitación del usuario y también el empoderamiento de nuestras familias. Es un poco lo que pasa con su proceso de rehabilitación. Llega un punto en donde también entra la parte de inclusión escolar. Hay un área donde se encargan de la parte de inclusión. Por ejemplo, tenemos un maestro de deportes que apoya en ese sentido a nuestros usuarios. Hay un área de voluntariado donde también se hace un voluntariado que apoya o genera las actividades de recreación para nuestras niñas y niños, adolescentes y sus familias. Y nosotros también ahí junto con integración social acompañando el proceso de escolarización. Excelente. Todo lo que nos dices suena maravilloso y suena sumamente satisfactorio que cuando la personita pueda decir soy más independiente que cuando llegué y sobre todo en este proceso de acompañamiento que se le da a las familias. En ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor de los retos a los que te has enfrentado en esta práctica profesional con estos sujetos y con sus familias? Pues, por ejemplo, yo que me encuentro
en el área donde, o en la clínica donde llegan nuestras familias y nuestros usuarios con, sobre todo en estos primeros momentos, llegan muy, muy pequeñitos, llegan de meses. Un reto que a veces nos llegamos a encontrar es, es esta parte de el diagnóstico inicial es el alto riesgo de daño neurológico, pero no hay un diagnóstico todavía confirmatorio porque hay que esperar el tema de la estimulación y de la atención temprana, cómo va favoreciendo el desarrollo de la niña o el niño. Y entonces llegan la familia con ese diagnóstico, llegan en proceso de duelo de qué es lo que ocurrió o qué es lo que nos pasó, les llegan en el momento donde les dan muchísima información y a veces información que de repente puede ser como muy, muy dura para ellos. Entonces, ese es como uno de los retos principales, cómo abordar esos procesos de duelo, esos procesos emocionales donde se van acomodando muchas cosas, donde se va acomodando mucha información y también las familias sienten miedo, enojo, tristeza. Y sobre todo también en esto que comentabas de algo de lo que puede ser un poco más complicado, esta parte del diagnóstico de repente genera como esta incertidumbre de o va más allá como al tema de la discapacidad o va más allá del tema de solamente es un factor de riesgo, pero va a estar todo normal en el desarrollo en algún momento. Y de repente tocar como esos temas llega a ser complicado con las familias. Ahí es una de las barreras o de las dificultades que creo que también mi formación me ha ayudado como a enfrentarla. Otro también de las cuestiones que creo que son importantes como la formación es el conocimiento de la diversidad y sobre todo del tema de las múltiples discapacidades. De repente, a veces por algunos diagnósticos también hay algunos factores psicológicos que explican mucho el comportamiento y la conducta y que es importante irlos conociendo para favorecer estos procesos de tanto de duelo o de comprensión de la discapacidad. Y otra situación que también surge es el contexto social de donde vienen nuestras familias. Nosotros que estamos en el municipio de Nezahualcóyotl, llegan muchas familias de la zona del oriente, tanto de Chimalhuacán, de Iztapalapa, Iztacalco, Neza y mucho más allá del Estado de México, Texcoco. Y entonces es un contexto social donde hay diversas desigualdades, violencia de género, violencia intrafamiliar, y de repente también dar como esas herramientas a las familias, aportar ese conocimiento, es una de las dificultades que he encontrado, pero que poco a poco y también con la formación se puede ir como trabajando con las familias y con nuestros usuarios y usuarias. Excelente. Se nota que también es una labor que te apasiona el poder ayudar, acompañar a las familias y a los niños que lo necesitan para poder mejorar, para darles un poco de ese sustento emocional que muchas veces en este tipo de situaciones podemos experimentar, sobre todo cuando las mamás esperan a un niño con ciertas características y resulta, como dices tú, llegan con esta incertidumbre de qué va a pasar, hasta incluso de quién es la culpa, ¿no? De él o mía. Y en ese sentido me gustaría que nos pudieras decir si el estudiar una licenciatura en psicología te preparó para afrontar esta serie de retos o se hizo necesario que estudiaras algo más para poder brindar esta atención que requieren estas personas. Eh, a mí, por ejemplo, durante la licenciatura yo hice mucho un programa de voluntariado, entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo y creo que eso aportó mucho a la formación y el conocimiento de las condiciones de discapacidad o igual cuando estaba estudiando la licenciatura trabajaba, entonces apoyó mucho como a la formación y a conocer como la forma como en la que podía como intervenir o a desarrollar diferentes habilidades sociales que de repente creo que me han apoyado para generar como relación con los usuarios, relación con la familia. Creo que los conocimientos de una licenciatura me apoyaron mucho en el tema como, en los temas, por ejemplo, del desarrollo, por ejemplo,
de esta parte un tanto como clínica, un tanto educativa y el conocimiento como de los procesos psicológicos, pero también en la parte como de la intervención más clínica, sí requería sí sentí que era necesario una formación de una maestría. Por eso también estudiar la maestría en terapia familiar, porque es esa aportación que da un poquito como más, el enfrentarte como a diversos casos, tener como esta supervisión tanto, tanto de casos como de tu trabajo como terapeuta, creo que me ayudó mucho y también ayuda mucho a este manejo como del estrés y manejo de la solución de problemas y pues me sigo formando. Actualmente estudio un diplomado en atención temprana, un diplomado en psicoterapia infantil, porque lo requiere mi área, lo requieren mis funciones. Sí, la licenciatura apoya mucho, pero sí seguir en formación, continuar como leyendo, estudiando diversas y sobre todo lo nuevo que hay en tema de discapacidad, en tema de procesos psicológicos y en tema de intervención. Creo que sí la licenciatura da como las bases, pero la formación creo que como psicólogos es en todo momento. Es algo que no termina, sobre todo si estamos trabajando con otras personas y en nuestras manos está el bienestar incluso de otras personas, ¿no? El bienestar emocional o como aquí dices, acompañar en procesos de rehabilitación. En ese sentido, pudieras incluso comentar propiamente algunas técnicas, estrategias, instrumentos de los cuales tú te vales para hacer esta labor. Por ejemplo, en esto que comentas, algo que algunos instrumentos, por ejemplo, de valoración, que creo que también me tocó otra vez volverme como a formar en estas escalas de inteligencia de Wechsler o los WIS o los WIPSI, es algunas herramientas que utilizamos mucho, sobre todo para esta parte de empezar los procesos de inclusión escolar, las escalas de desarrollo, la escala Battelle, y ahora mucho el tema de las escalas de trastorno del espectro autista, del TDAH, son algunas como baterías o instrumentos que de repente ha sido como también formarse y conocer como de esos temas para dar una mejor atención, sobre todo de repente cuando se detectan algunas conductas las niñas y los niños que pueden ir más específicas a algún trastorno. Eh, por ejemplo, en la parte de la formación como terapeuta, a mí me ha ayudado mucho los modelos, el modelo narrativo o la terapia narrativa, los modelos de soluciones, sobre todo en la parte de la búsqueda de fortalezas, en cuestión por ejemplo, en la generación de objetivos me ha ayudado mucho el tema del MRI, como para estructurar un poco lo que se va trabajando como en una sesión. Los modelos de Milán y la parte de la posmodernidad ayuda como a enfocarse en pensar como diferente y pensar como fuera como de la caja para encontrar uh, alguna solución como distinta y sobre todo también para generar una relación de colaboración con las familias. Creo que una herramienta que utilizo mucho en mi labor como terapeuta y como psicólogo familiar es el tema de la relación con las personas y el trabajo colaborativo. Entonces creo que son de las técnicas o de las herramientas que utilizo mucho. También me ha ayudado mucho el tema, ahora que he estado como estudiando el tema de la psicoterapia infantil, qué herramientas se pueden utilizar con los niños, el trabajo muy desde lo cognitivo-conductual y también desde lo gestal, desde lo vivencial para generar esa construcción de la emoción y sobre todo también tener una perspectiva de género, ver esas cosas que de repente no, a veces como psicólogos no llegamos como a ver y entender que estamos en un entorno social
donde hay diversas desigualdades y entenderlas de esa manera para entrar ahí a los procesos terapéuticos con las familias y reducir estos factores de riesgo que pueden hacer que el tema de la discapacidad o generar mayores barreras para la inclusión. Excelente. Eso implica también mucha sensibilidad por parte de nosotros como psicólogas, psicólogos, en el sentido de saber de qué manera le podemos llegar al otro. Entonces, coincido en que esas herramientas como la terapia narrativa, la terapia en ese sentido hasta estructural en el modelo de Milán puede ser muy importante para el trabajo con las familias. Oye, ¿y pudieras comentarnos lo que tú haces en esos términos de evaluación y diagnóstico una vez que tú obtienes, no sé, un informe, lo envían a una institución educativa y se le da seguimiento para favorecer la inclusión de ese niño, de esa niña? Y además de eso, ¿cómo se hace este proceso? Por ejemplo, con nuestros usuarios y usuarias, un paso importante en el proceso de rehabilitación es también el tema de la inclusión, y tanto la inclusión social como la inclusión educativa. Entonces nuestros usuarios o usuarias se hace mucho la recomendación de alguna estancia infantil con la finalidad de que vean a las conductas de los demás niños y quieran o logren imitarlas. Y sobre todo al imitarlas, favorecer lo que ya hacen con la rehabilitación, favorecer que tengan muchos avances, pero posteriormente llegan a la edad de la escolarización y ahí es donde ya empezamos a aplicar como alguna batería psicológica, hacemos el proceso de evaluación. En algunos casos nos enfocamos mucho en la evaluación del desarrollo, ya que esa nos da un acercamiento al nivel de desarrollo de nuestro usuario, y dar la recomendación tanto de si puede ser en una escuela de educación especial o en una escuela de educación regular. Eh, des- se hace esta evaluación, se hace el reporte, las familias pueden pedir ese reporte también para la escuela recibe el reporte viene con algunas características de nuestro usuario, la parte de la historia como clínica y de la rehabilitación y los resultados que se obtuvieron como de las pruebas y vamos como favoreciendo esa parte de repente la institución educativa o el maestro o maestra llega a tener como comunicación con nosotros, llegan incluso a visitar el centro de rehabilitación para que lo conozcan, para que tengan un poquito más de herramientas. Nos comunicamos también por medio de las familias de cómo va nuestro usuario, cómo va nuestra usuaria en la parte escolar y si tienen como alguna duda, por ejemplo, los docentes, que podamos resolver para que se favorezca el tema de la inclusión y sobre todo conociendo las características de nuestras familias y de nuestros usuarios. Ok, en ese sentido, ¿cómo podemos favorecer la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en una institución educativa? Pues en muchas ocasiones es desde la parte de irnos apoyando con el trabajo colaborativo, tanto del centro de rehabilitación y sobre todo con el tema de las familias. Muchas veces no, las madres, los padres conocen muy bien a sus hijos y a sus hijas y son una parte importante de donde les dan algunas características de incluso cómo pueden trabajar o cómo pueden favorecer la inclusión. A veces es importante, por ejemplo, pensamos como en muchas, a lo mejor se piensan en la escuela y cómo le voy a hacer como docente para generar o hacer que conviva con los demás chicos o qué estrategias les doy o cómo le voy como haciendo. Creo que lo importante en un primer momento es ver que todos somos seres humanos, que todos vamos a ir como incluyéndonos y vamos a ir como conociendo nuestras características, todos somos diferentes en esta parte de diversidad y ir un tanto
sí a lo mejor puede llegar como el miedo, pero también ir enfrentando también el reto, es un reto importante. Sabemos que nos podemos apoyar entre todos y todas, y de repente hay como alguna duda, se se puede recurrir como a la familia, se puede recurrir al centro de rehabilitación o al psicólogo, y estaremos como dispuestos a apoyar, y sobre todo en estas, muchas veces pasa con los niños y las niñas, que sí, a veces es como mucho la pregunta de a lo mejor por qué está en silla de ruedas o por qué tiene como esta característica, pero es la pregunta, pero cuando es muy bien explicada por los adultos, entendida por el docente, los niños hacen parte a la persona o al niño o niña con discapacidad, y van apoyando, y son los primeros que a lo mejor intentan hacer como un juego o intentan hacer como una actividad, y ahí el docente puede aprovechar esos momentos también para generar mucho mayor inclusión en el aula, y que también muchas veces el objetivo más va también en la parte social, en la parte de que se sienta incluido, integrado al aula, integrado con los demás chicos y chicas, y que poco a poco también el proceso académico va a ir como en esta parte de nivelarlos, de nivelación. Por ejemplo, muchas escuelas también tienen el apoyo de USAER o de UDEI, y que son servicios que todos apoyándonos como de la mano podemos favorecer y dar una mejor calidad de vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Excelente. Pues mira, se nota todo este conocimiento que tienes de cómo favorecer la inclusión y sí, los docentes muchas veces tienen desconocimiento de no solo de lo que es discapacidad o de la situación que pueda presentar el niño. Y aunado a que no hay una sensibilización para la mayoría de las personas con respecto a estas cuestiones, porque llegamos a ver a estos niños que son con todas sus características particulares, igual que cualquier otra persona, pero los vemos a veces como bichos raros, ¿no? Entonces, incluso en las escuelas se les veía añadidos desde un concepto de integración educativa y no propiamente incluyente. Ahora bien, ¿podrías comentarnos en tus labores propiamente en el área de psicología, realizas un programa individualizado entonces para cada uno de los niños con los cuales tú trabajas? Sí, es un programa individualizado para cada una de las familias a partir de nosotros como proceso, cuando llegan con nosotros al área, se hace una entrevista como inicial, donde nos guiamos de algunas como cuestiones que nos dan algunas pautas que seguir. Por ejemplo, preguntamos mucho del tema de la dinámica familiar, con quién vive, hacemos un diagnóstico sistémico de la familia, cuáles son las alianzas, los roles, la estructura familiar, quién se lleva con quién puede ser una red de apoyo importante para la rehabilitación, con quién hay una relación como con alguna dificultad. Posteriormente hacemos preguntas en esa entrevista inicial, hacemos preguntas sobre cómo fue para las familias la llegada de su hijo o hija, o del niño o niña con alguna condición de discapacidad. Posteriormente nosotros hacemos un diagnóstico psicológico del niño o la niña, y en este diagnóstico psicológico se hacen las preguntas sobre el tema del desarrollo, cómo va el tema del desarrollo psicológico, del desarrollo físico de, del niño o la niña, y también hacemos las preguntas del desarrollo emocional, cómo expresa las emociones, cómo le hace para mostrar enojo, para mostrar alegría, para mostrar tristeza. Después nos enfocamos en cuáles son las redes de apoyo, factores de riesgo, factores de riesgo que puede poner en riesgo la rehabilitación. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ha sido un factor de riesgo muy grande para todas nuestras familias. Los factores protectores, qué recursos resilientes llegan a tener o tienen las familias, por ejemplo, la unión familiar
o por ejemplo el tema del afrontamiento activo, o la búsqueda de soluciones, o de repente generar redes de apoyo y ya generaron la red de apoyo que los llevó a la fundación. Y después de esa entrevista inicial se plantean como expectativas y tanto de la rehabilitación como del área de psicología familiar. Y ahí es donde la familia nombra, por ejemplo, el trabajo con el tema del manejo de límites o el acompañamiento con el duelo y también con lo que vamos detectando como en esa entrevista. Posterior a esa entrevista, nosotros mandamos, mandamos diversas como citas a partir de lo que nos mencionaron al objetivo que vamos como a trabajar. Si por ejemplo es manejo de límites o, o crianza positiva, entonces ya hacemos como el plan específico donde decimos, pues vamos a enseñar algunas técnicas conductuales de evitar reforzar conductas disruptivas y cómo lo puede hacer como la familia. O generamos un tablero de economía de fichas y vamos dando seguimiento a ese objetivo y ese proceso. También incluimos como a la familia en estos que tenemos a lo mejor un grupo próximo de manejo de límites o de crianza positiva, entonces los papás van a ir al grupo y van a tener 4 sesiones grupales, entonces ya también ahí se trabaja también ese objetivo y ya se plantea ese trabajo individualizado para esta familia y que posteriormente, y a lo mejor se cumple el objetivo que es el manejo de límites, pero pues con el paso del tiempo a lo mejor van a haber otros objetivos a trabajar, van a haber algunas otras cuestiones a dar seguimiento y que ese plan individualizado puede ir como cambiando y modificándose con el paso del tiempo y la rehabilitación de nuestro usuaria o usuario. Así con lo que dices, estoy entendiendo que este programa es temporal, se establece un objetivo con base en un diagnóstico, en una evaluación. Una vez que se ha alcanzado ese objetivo, se vuelve a establecer uno nuevo y se va avanzando justamente por objetivos para desarrollar pues cada vez más esta autonomía que se espera en estos niños y niñas, ¿cierto? Sí, sí, vamos trabajando por objetivos y sobre todo enfocados como mucho desde los manuales de la CIF, las clasificaciones del funcionamiento y lo que surja también pues, en esta parte de tanto de la rehabilitación como en los diferentes momentos y etapas de la familia. En razón de sus necesidades, necesidades muy particularizadas de los sujetos que requieren esta intervención. Y allí en el CRIT Teletón donde trabajas, ¿existe un modelo de inclusión desde el cual a ustedes se les solicita el trabajo o brindar esta atención? Sí, desde el enfoque de derechos humanos, el tema y a partir también de la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora estamos en una etapa y en un momento de hablar de derechos humanos de las personas con discapacidad, de hablar de inclusión, un movimiento muy, digamos, como nuevo relativamente, ya que anteriormente se hablaba de mucho de los modelos médicos de rehabilitación. Ahora juntamos un modelo tanto médico como social y incluimos también el tema de los derechos humanos y nos basamos y para eso nos basamos en las clasificaciones de un funcionamiento, la CIF. La CIF a partir de la convención y desde estos enfoques biopsicosociales, nos da un acercamiento de las barreras que presentan las personas con una condición de discapacidad y cómo disminuir esas barreras. Entonces nos manejamos desde ese enfoque. Excelente. Me gustaría que comentaras algo acerca de la ética profesional que se espera del psicólogo en esta área de intervención. Aquí, por ejemplo, el tema de la ética en la intervención también
es un tema que trabajamos como mucho en la fundación. De hecho, tenemos un comité un comité de ética que sesiona cada cierto tiempo y a partir de algunas problemáticas que llegan a surgir o alguna formación que lleguemos a tomar, siempre respetando como la privacidad de la familia, los tiempos de la familia, sus procesos y también buscando el bienestar, hay en algunas ocasiones que nos ha tocado que de repente hay cuestiones que ponen en muchísimo riesgo a las familias y lo nombramos y lo hacemos parte y lo hacemos parte del proceso. Se nombra también con todo el equipo multidisciplinario de rehabilitación para que todos tengamos como ese conocimiento y busquemos soluciones para apoyarlos y que eso ayuda mucho como el tema también de guiarnos sobre la ética, de que si siempre buscando el bienestar tanto de nuestro usuario como de nuestras familias para mejorar su calidad de vida. Excelente. De pronto recordé a un colega que en algún momento visualicé, observé su trabajo y a mí me dejó mucho que desear. Entonces, por eso subrayaba, como si recordaras algún elemento sustancial ético que nosotros deberíamos contemplar en este ejercicio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si tuvieras que decirme del código ético del psicólogo, ¿cuáles de estos principios, lineamientos no deberíamos hacer a un lado porque precisamente cuidamos del bienestar de otras personas? Yo creo que el respeto tanto, lo nombraré como el respeto tanto de la historia del otro como de su proceso tanto de cambio y sus momentos y sus tiempos para también ir tomando decisiones, algo que pasa mucho con las familias en un proceso de la llegada de un miembro con alguna condición de discapacidad, es que reciben muchas noticias y el trato a veces no es muy humano de las instituciones que han pasado por una institución, por otra institución, que buscan respuesta, que han intentado de todo y que de repente cuando llegan con nosotros es tener como mucho ese respeto a su historia, ese respeto a todo lo que han hecho, lo que han vivido y cómo han afrontado esos procesos emocionales, ya que pues al final de cuentas también las familias son ese vínculo y ese apoyo para la rehabilitación y que a veces ponernos en poner, ponernos en el lugar del otro nos hace entender un poquito su historia y saber que no es fácil lo que se llega a vivir cuando un miembro o una persona con discapacidad llega a una familia. Mira, alguna vez esta persona que observé decía, si te quieres dedicar a esto, date cuenta que incluso al trabajar con un niño con discapacidad o con una necesidad educativa especial, te puede hasta vomitar. Y si en ese sentido implica que la ropa con la que tú vienes vestida, por ejemplo, tengas ese cuidado de decir, pues no importa porque es parte del trabajo. Entonces, me parece que sí se requiere mucha sensibilidad y que así como te he visto a ti, maestro Adrián Hernández Osorno, he visto que con esta sensibilidad te has disfrazado para trabajar con estos niños, niñas, adolescentes, haces varias cosas precisamente para ese trabajo que se requiere con ellos. Sí, un poquito como creo que uno va encontrando como muchas formas, se vuelve también como divertido, pero también es como mucho para acercarnos a los niños, niñas, adolescentes y a las familias, acercarnos a las familias desde una forma y desde un acercamiento también diferente. Pues mira, te felicito por todo el trabajo que realizas. Es una ardua labor, se requiere
de estos conocimientos que señalas, de buscar perfeccionar la misma práctica. Y me gustaría, antes de despedirnos, que les enviaras un mensaje a aquellas personas que se interesen por esta área de desarrollo profesional. ¿Qué mensaje les podrías dar tú para que, pues, una vez que ellos tomen una decisión profesional, sepan a lo que se van a enfrentar? El mensaje que me gustaría compartir es el continuar mucho con la formación. Creo que nosotros que trabajamos con algo que es muy sensible, que son tanto las emociones como la psique humana, tocamos partes como muy, que son muy propias de las personas que vamos con casi con mucho respeto, con mucha empatía y que también con una formación adecuada, siempre investigando, siempre conociendo y siempre teniendo apertura a las multiplicidades de historias. Eso ayudará mucho a ser ese profesional que en algún punto quisimos o queremos ser, y que también en esta parte de trabajar en el tema de las familias y la discapacidad, pues llevar como esa empatía, comprender como mucho de las historias, y también sabernos que somos agentes de cambio y que nosotros también ponemos un granito de arena en ese cambio, en esa inclusión, y que a veces cuando lo vemos desde lo pareciera que si lo vemos como desde lo macro, pues dices, ay, pues solamente es un pequeñito como granito de arena, pero se vuelve muy significativo para una familia y para que este mundo vaya siendo como diferente. Entonces, creo que somos esa pequeña aportación que puede hacer que este mundo sea distinto en un futuro. Excelente, entonces te podemos encontrar en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón NESA. Sí, ahí me pueden encontrar, me pueden buscar, y ahí estoy para apoyarlos, para cualquier duda que tengan, pregunta, que hacer como prácticas profesionales, servicio social, ahí me pueden como encontrar. Excelente, seguramente te podrán contactar. ¿Pudieras compartirnos tu correo electrónico o algo así, donde si existe alguna duda pudieran escribirte y que tú les puedas resolver, o bien dirigirse a los números del CRIT NESA? Claro, mira, comparto mi tanto correo personal como correo institucional. Es adrianarturohernández@gmail.com. Ese es el personal, y el correo institucional es ahernandez@teletón-medio nesa.org.mx. Excelente, pues fue un, una entrevista corta para la temática que nos corresponde charlar, y esperamos tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo, y si se da la oportunidad, pues de hacer cada vez más conversatorios en los que podamos hablar acerca de estas temáticas, una en específica, ¿vale? Pues te Claro que agradezco sí. mucho. Deseo bienestar, obviamente, para ti, tu familia, y un abrazo desde acá, y esperemos que la pandemia nos permita reunirnos pronto, una vez que nos den otra vez color verde. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre conversar contigo, y muchísimas gracias, y esperemos que sí, ya pronto cuando esto vaya disminuyendo o vaya siendo como diferente, pues también tener la oportunidad de estar un poquito más cerca. Sí, y sobre todo ver de cerca esta extraordinaria labor que haces. Pues mira, muy bien, muchísimas gracias. Te deseo una extraordinaria tarde, noche, y nos vemos pronto.